hay una verdad que muchas personas prefieren evitar porque exige tomar postura. Dios no obliga a nadie. No hay obligación de amar, creer u obedecer. Dios no actúa por la fuerza, no presiona, no manipula. Dios propone, y esa propuesta siempre coloca al ser humano frente a una decisión concreta que no puede delegar en nadie más. Elegir el bien o dejarse llevar por lo fácil, vivir según la voluntad de Dios o acomodar la fe a la propia conveniencia. Este domingo, la palabra de Dios no se queda en ideas bonitas. Nos coloca frente a esa elección real que atraviesa toda la vida. Antes de seguir, recuerda que las lecturas completas de este domingo se encuentran en la descripción del video. Vale la pena leerlas con calma, porque no hablan de teorías lejanas ni de normas imposibles. Hablan de la vida diaria, de decisiones pequeñas, de pensamientos ocultos, de palabras dichas sin pensar y de caminos que se eligen cuando nadie está mirando. La primera lectura es clara y directa. Dios pone delante del ser humano 2 caminos, no 3, no uno solo. 2, vida y muerte, bien y mal. Y después dice algo que incomoda profundamente. Elige. No dice, te obligo. No dice, no tienes alternativa. Dice, si quieres. Esa frase cambia todo, porque deja claro que la relación con Dios no se basa en imposición, sino en libertad. Dios respeta tanto a la persona que le permite decidir incluso cuando sabe que puede equivocarse. La fe verdadera no nace del miedo ni de la costumbre. Nace cuando una persona decide confiar en Dios y caminar según su voluntad. No porque alguien la obligue, no porque así lo hizo siempre, no porque otros lo esperan, sino porque entiende que ese camino da vida. Dios no engaña. Dios no promete una vida sin problemas, pero sí una vida con sentido. Una vida que no se desperdicia en decisiones vacías. Muchas personas viven como si Dios fuera el responsable de todo lo que les ocurre. Cuando algo sale mal, dicen que Dios no estuvo. Cuando toman malas decisiones, dicen que fue tentación. Cuando fallan, buscan excusas. Pero la palabra es muy clara. Dios no manda a nadie a pecar. Dios no empuja a nadie al mal. Dios no disfruta del error humano. Él muestra el camino, advierte con amor, acompaña con paciencia, pero respeta profundamente la libertad que Él mismo ha regalado. Y esa libertad puede dar miedo, porque ser libre significa ser responsable, significa dejar de culpar a otros, dejar de culpar a las circunstancias, dejar de culpar incluso a Dios. Significa reconocer que muchas veces sabemos lo que está bien, pero elegimos otra cosa porque es más cómoda, más rápida o menos exigente. La lectura no presenta a un Dios lejano ni indiferente. Presenta a un Dios que confía tanto en el ser humano que le entrega la posibilidad de decidir su propio rumbo, aun sabiendo que aprenderá a veces a través del error. El Salmo responde con una frase sencilla, pero muy profunda. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. No dice dichoso el que tiene más cosas. No dice dichoso el que nunca sufre. Dice dichoso el que camina según la voluntad de Dios. La felicidad, según la palabra, no nace de hacer siempre lo que uno quiere, sino de vivir en la verdad, incluso cuando cuesta, incluso cuando no es popular, incluso cuando va contra la corriente. Aquí surge una pregunta honesta que nadie puede evitar. ¿Busco de verdad la voluntad de Dios o solo la menciono cuando me conviene? ¿Escucho su palabra para cambiar o solo para sentirme tranquilo? ¿Mi fe se refleja en mis decisiones diarias o solo aparece en momentos religiosos? Estas preguntas no buscan acusar a nadie, buscan despertar la conciencia y ayudar a revisar el rumbo. La segunda lectura profundiza aún más. San Pablo habla de una sabiduría que no es de este mundo. No se refiere a estudios, títulos o conocimientos técnicos. Habla de una manera distinta de entender la vida. Una sabiduría que no se compra, no se aprende en libros, no se impone por la fuerza. Se recibe cuando una persona se abre a Dios con sinceridad y humildad. Por eso muchas personas no entienden la fe, no porque sea complicada, sino porque la miran solo con criterios humanos. Buscan resultados rápidos, respuestas simples,
soluciones inmediatas. Pero Dios habla al corazón, y su espíritu revela lo que no se ve a simple vista. Lo profundo, lo verdadero, lo que transforma desde dentro y da sentido incluso a lo que duele. Esto explica por qué dos personas pueden escuchar el mismo evangelio y reaccionar de forma tan distinta. Una se queda en la superficie, la otra se deja tocar por dentro. Una oye palabras, la otra escucha una llamada. No es cuestión de capacidad ni de inteligencia, es cuestión de apertura. El Espíritu Santo no obliga, pero ilumina a quien se deja guiar con sinceridad. Y llegamos al Evangelio, el centro de este domingo. Jesús no suaviza el mensaje, no lo adapta para que sea cómodo, no baja el nivel. Dice con claridad que no ha venido a eliminar la ley, sino a llevarla a su plenitud. Eso significa que la fe no se queda en lo externo. No basta con cumplir normas, no basta con decir yo no hago eso. Jesús va directo al corazón, al lugar donde nacen las decisiones. No matar no es suficiente si hay odio guardado. No cometer adulterio no es suficiente si el deseo domina los pensamientos. No jurar en falso no es suficiente si la palabra no es sincera. Jesús no acusa, pero sí revela. Muestra que el verdadero problema muchas veces no está en lo que hacemos, sino en lo que permitimos crecer dentro, en aquello que dejamos sin revisar. Aquí es donde muchos se incomodan, porque es más fácil cumplir reglas visibles que revisar el interior. Es más sencillo decir yo no hago daño que reconocer rencores, envidias, palabras duras, silencios que hieren, actitudes que cierran el corazón. Jesús no quiere una fe de apariencia. Quiere una fe real, que transforme desde dentro y se note en la vida cotidiana. Este evangelio no es una lista de prohibiciones, es una invitación a vivir de otra manera. Jesús propone una vida más libre, más coherente, más verdadera. No una vida perfecta, sino una vida honesta. Una vida donde la persona se atreve a mirarse, a corregirse y a crecer sin engañarse ni justificarse todo el tiempo. Cuando unimos todas las lecturas, el mensaje es claro. Dios te da libertad, pero también te llama a usarla bien. La felicidad no nace de hacer lo que se quiere en el momento, sino de elegir el bien incluso cuando cuesta. La fe no es solo cumplir, es comprender, decidir y vivir desde el corazón, con coherencia y responsabilidad. Este domingo nos invita a dejar una fe superficial, una fe de costumbre, una fe que se queda en palabras bonitas, y nos invita a una fe adulta, consciente y responsable. Una fe que se nota en cómo tratamos a los demás, en cómo hablamos, en cómo actuamos cuando nadie nos observa y cuando nadie nos aplaude. No se trata de ser perfectos, se trata de ser sinceros, de reconocer dónde estamos y hacia dónde queremos caminar. Dios no pide imposibles, pide un corazón dispuesto, un corazón que escuche, un corazón que elija la vida cada día, incluso en lo pequeño, incluso en lo que parece insignificante. Tal vez hoy la pregunta no sea si conoces los mandamientos, sino si estás dispuesto a vivirlos desde dentro. Tal vez la pregunta no sea si dices que crees en Dios, sino si confías en Él cuando toca elegir, cuando nadie te ve y cuando la decisión es solo tuya. Porque al final, la fe no se demuestra con discursos, sino con decisiones concretas que se repiten día a día. Antes de terminar, recuerda nuevamente que las lecturas completas de este domingo están en la descripción del video. Léelas con calma. Vuelve a ellas. Déjalas hablar a tu vida. La palabra siempre tiene algo nuevo que decir cuando se escucha con el corazón abierto y sincero. Si este mensaje te ayudó, suscríbete al canal, dale like y comparte este video con alguien que necesite recordar que la fe no es una carga, sino una invitación a vivir con sentido, verdad y libertad.